Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, las que sean. Bueno, es para nosotros un gusto comenzar este podcast del día de hoy. Hoy estamos de manteles largos y bueno, dando una pequeña noticia que nos acaban de avisar la Federación Argentina de Psicopedagogos que han aprobado nuestra ponencia. Entonces, los esperamos el día viernes 31 de julio de 2020 en un horario de 8 a 11. Todo está por confirmarse en qué horario un servidor va a dar esta ponencia sobre los mitos y tabús de la psicopedagogía en México. Y bueno, para nosotros es un gusto más en esta parte, un logro para Ubuntu Reside. Y bueno, vamos de la mano también con la Universidad Privada del Estado de México, Campus Texcoco. Y bien, dando este pequeño corte comercial que hablábamos ahorita, entraremos de lleno a hablar esta cuestión de diagnóstico e historia clínica. Principalmente vamos a hablar de lo que es el diagnóstico psicopedagógico. En estas situaciones o ante estas cuestiones, aquí tenemos muchas realidades y ya lo decíamos en una transmisión en vivo que compartíamos en Facebook Live acerca de esta cuestión. ¿Un psicopedagogo puede hacer un diagnóstico? Esa era la pregunta que habíamos lanzado al aire y bueno, hoy exactamente, hoy les decimos que bueno, sí se puede. ¿Los psicopedagogos podemos dar un diagnóstico? Claro que sí. A diferencia de un diagnóstico psicológico que es muy diferente a esta cuestión. ¿Qué hacemos en esta parte del diagnóstico psicopedagógico? Bueno, en esta cuestión, la evaluación psicopedagógica dice relación con el uso del término problemas o dificultades de aprendizaje, lo que se conoce en inglés como learning disabilities. El propósito original era agrupar, por ejemplo, o es agrupar a aquellos niños con problemas que presentan una etiología y sintomatología variable, pero que en conjunto tenían en común una dificultad específica en el aprendizaje escolar. Clásicamente, para explicar por qué un niño no aprende, se hace un uso de un modelo causal en el cual se señalan las razones por las cuales no aprovecha su experiencia escolar. Este modelo causal concluye, por lo general, con un diagnóstico clínico que culmina poniendo una etiqueta al problema, como por ejemplo retardo mental, dislexia, fobia escolar, etcétera, 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 sin proporcionar mayores explicaciones. La posición actual de la evaluación y el diagnóstico está orientada a un modelo más dinámico que va a trascender al modelo causal y que a su vez lo va a complementar. Vaya, en esta cuestión o en este sentido, el diagnóstico se hace más funcional y se plantea como propósito central, que va a ser aquí recolectar información y analizarla con el objetivo de planear un programa educativo, en este caso psicopedagógico, destinado a subsanar o compensar las deficiencias que presenta el niño con dificultades en el aprendizaje. La complejidad misma de las dificultades de aprendizaje lleva a emplear una serie de técnicas y formas de evaluación diagnóstica como modos de aproximación al problema y por su misma naturaleza se presentan diferentes grados y tipos de especialistas que se ocupan estudiarlos y definirlos como tal. En esta cuestión, por ejemplo, la evaluación psicopedagógica, podríamos iniciar una comprensión en este caso de los límites y alcances de la misma evaluación psicopedagógica con una frase que menciona, por ejemplo, García Vidal y González Manjón, que bueno, plantea y que en ella implica procesos de recogida, de tratamiento e interpretación de datos, como procesos de análisis y valoración de los mismos, encaminados a la elaboración de modelos funcionales explicativos del fenómeno de enseñanza y aprendizaje, mejor conocido como diagnóstico, pero también, y de modo inexcusable, procesos de toma de decisiones relativos al tratamiento psicopedagógico y educativo del sujeto o sujetos implicados en la evaluación. La correspondiente evaluación de los mismos y de forma obligada es el seguimiento del programa de intervención educativa, el cual está diseñado a tal efecto que debiendo entenderse este último como elemento retroalimentador que todo proceso evaluativo debería contener y cuya explicación resulta imprescindible cuando sobre un determinado proceso de aprendizaje actúa más de un profesional. Esta parte es como se comprenden entonces estos límites y estos alcances de una evaluación psicopedagógica. De este modo, podemos decir entonces que el proceso de evaluación psicopedagógica puede decirse que se trata, en definitiva, de un proceso dinámico constituido por una serie de momentos interdependientes entre sí. Este hecho, entonces, nos sitúa frente a la cuestión de la relación existente entre el diagnóstico y la evaluación psicopedagógica,
lo que constituye una polémica no menor. ¿Por qué? Porque el concepto de diagnóstico, gnosis, conocimiento y día a través de se refiere entonces al conocimiento de algo a través de la culminación o acumulación, en este caso, de datos obtenidos por la aplicación de recursos técnicos necesarios para ellos. Entonces, a partir de este concepto que tenemos general de lo que es el diagnóstico, podemos formular o podemos establecer definiciones con aplicación al ámbito psicopedagógico. Algunas de ellas, por ejemplo, son dos de las más comunes que tenemos y serían: proceso resultado de un proceso por el que se formulan juicios sobre peculiaridades humanas individuales. Otra definición de diagnóstico psicopedagógico podría ser la siguiente: una actuación técnica profesional realizada con mentalidad científica. Esto es con rigor encaminada a conocer a los educandos y a su ambiente para facilitar una actuación pedagógica eficaz en pro de la excelencia personal. Y aquí obviamente ustedes van a decidir cuál de las dos les agrada más. Este punto se observa aquí muchas cuestiones, principalmente diferencias entre las distintas definiciones que se pueden encontrar. Sin embargo, en el ámbito psicopedagógico se dice que el diagnóstico se concreta en el conocimiento del alumno. Ojo, en el conocimiento del alumno a través del empleo de técnicas e instrumentos, test y análisis de las tareas que poseen su fundamentación en principios y modelos teóricos de la psicología y de la pedagogía, y cuya interpretación exige la continua referencia y aplicación de estos fundamentos. Este punto que estamos presentando es esa cuestión de un diagnóstico psicopedagógico. En síntesis, el diagnóstico o la evaluación diagnóstica psicopedagógica va a ser ese tratamiento personalizado del educando, lo que implica la necesidad de desarrollar un proceso de recogida y tratamiento sistemático de la información que, llevado con mentalidad científica, nos facilita el conocimiento verdadero del educando y la comprensión de su problemática, con el objetivo de poder decidir la intervención psicopedagógica y psicoeducativa más apropiada para él, cuyo seguimiento en esta cuestión va a generar una retroalimentación continua para todo el proceso o una nueva toma de decisiones en un orden a mantener, optimizar o modificar alguna o varias o todas las fases del mismo proceso. Aquí en esta cuestión, el concepto de evaluación psicopedagógica, alude más apropiadamente a un proceso de rigurosa recogida y tratamiento de información, así como valoración de las mismas, que van a estar encaminados a qué cuestiones. La primera, a formular y verificar determinadas hipótesis diagnósticas. El segundo punto sería realizar la oportuna toma de decisiones respecto al tratamiento o intervención psicopedagógica, educativa y psicosocial del educando y la aplicación práctica del mismo. El tercero sería un seguimiento de dicha aplicación y el cuarto, la toma de decisiones en cuanto a las distintas fases que componen el proceso para mantenerlas o variar lo que es necesario. Si se dan cuenta, hasta este punto nosotros estamos viendo diferentes cuestiones en esta parte del diagnóstico psicopedagógico. Como tal, encaminados, y como lo estamos viendo desde la parte psicológica y de la parte educativa, a dar un tratamiento, en este caso, a una aplicación, a una oportuna toma de decisiones a esta parte de una intervención psicoeducativa o en este caso psicopedagógica. A este punto entonces se añade otra cuestión, la historia clínica. Aquí, y cabe aclarar que la historia clínica es la misma que se maneja tanto en medicina, en psicología, en psicopedagogía, en orientación educativa. Esta historia clínica, ¿en qué radica? La historia clínica, es un documento imprescindible para guardar toda la información relativa a la salud de un paciente y los servicios y atención prestados al mismo, ya sea cualquier servicio. Aquí presentamos o tenemos varios modelos de historia clínica. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo más habitual es encontrar las historias clínicas en formatos electrónicos. De hecho, varios de los institutos o varios de las asociaciones, colegiados, en este caso departamentos psicopedagógicos, manejamos estos formatos electrónicos obviamente con una facilidad. Y más con esto boom que tenemos de la tecnología, es imprescindible que lo tengamos en formato electrónico. Aunque hasta el momento no se ha informatizado, todas las historias
creadas antes de la era digital, por lo que siguen, por ejemplo, en algunas en un formato físico de papel. De hecho, seguimos algunos todavía este formato como, aunque estamos en digital, seguimos este formato todavía como si fuera de papel. Además de esta categorización, existen principalmente tres modelos de historia clínica, que son la historia clínica cronológica, la cual es utilizada de forma tradicional en los hospitales, una historia que ya viene de intervención, modelo de paciente y todo ese rollo. La historia clínica, que también va a estar orientada por problemas de salud, que es generalmente utilizada en los centros de atención primaria, en este caso alguna, por ejemplo, algún centro de rehabilitación o cualquiera de esta parte. Y una historia clínica, una tercera, que va a ser realizada por el seguimiento concreto de una enfermedad en unidades especializadas y con preguntas concretas, que es aquí donde entra mayor énfasis la parte de la psicopedagogía, en este tercer punto. Los documentos incluidos dentro de la historia clínica de un paciente van a recoger toda la información relativa a los procesos médicos y asistenciales de dicha persona. En este caso, en la intervención psicopedagógica, vamos más a los procesos educativos y asistencia de dicha persona en este caso. En ellos se van a identificar además el nombre de los profesionales que han intervenido y de la medicación, si es que lleva una medicación, que más adelante vamos a hablar de estos tratamientos, si es aplicada en este caso. En definitiva, cualquier dato trascendental que ofrezca un conocimiento veraz y actualizado del estado de la salud del paciente es importante. La información exacta que aparece en el archivo, por ejemplo, es una documentación relativa a la hoja clínica o estadística de la parte de intervención, el motivo de consulta, el informe previo valorativo, es decir, cómo viene en el estado prenatal, postnatal, durante la parte natal. Tenemos también, por ejemplo, cómo fue, esta parte del embarazo, cómo fue la niñez, si fue hijo no deseado, cuántos números de hermanos son, cuál es el motivo del problema, en qué grado escolar va, cuestiones así que van dentro de esta parte. Tenemos también, por ejemplo, una amnesis y una exploración física, una descripción de cómo viene el paciente, cómo es el ambiente que lo rodea y cuestiones así. Si hay alguna orden médica, es decir, si hay alguna valoración, ya sea por un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo, que venga canalizado con nosotros como psicopedagogos. La hoja de interconsultas, esta es más cuando venimos, por ejemplo, de una dependencia a otra, en este caso. Los informes de exploraciones complementarias, si hubo alguna prueba psicológica, neurológica que se le haya aplicado, que también vamos a hablar de esto más adelante. Y bueno, el consentimiento informado, que debe estar de acuerdo con todo lo que se le va a dar y que es un uso de confidencialidad entre el paciente o cliente en este caso y el psicopedagogo. La función que cumple la historia clínica, ¿cuál es? Aquí tenemos una función principal. ¿Por qué? Porque esta función es facilitar el trabajo tanto de los profesionales de la salud que tengan que tratar a un paciente conociendo de primera mano y de forma inmediata toda la información relativa a su salud y en este caso a la parte educativa. Entre sus funciones se encuentra, por ejemplo, la posibilidad de que el médico ofrezca una asistencia personalizada al paciente, aprender y mejorar los aciertos y errores en tratamientos pasados, investigando algunas ramas científicas a partir de la información contenida en el documento, mejorando incluso hasta la calidad de salud del paciente, gestionando y administrando los servicios médicos de las instituciones sanitarias, en este caso, por ejemplo, de una institución educativa también, que puede referirse a los pacientes, y apoyo complementario, en este caso, del papel del psicopedagogo, entre otras cuestiones más. Bueno, esta parte sería la parte introductoria de estos videos, o de esta parte que nosotros vamos a estar hablando, de diagnóstico y historia clínica. Espero les haya gustado el video, chicos. Déjenos un comentario acá abajo. Si tienen alguna duda, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo esta comunidad de Ubuntu Reside más y más cada día. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho. Hasta luego.